Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido de una manera tremenda. Ahora, nuestros días, dependiendo de nuestra edad, pues es como los recibimos, ¿verdad? Cuando eres joven, pues te desesperas porque quisieras que avanzaran los años, porque, bueno, quieres llegar a ser adulto y salir corriendo de tu casa. Cuando ya tienes cierta edad, ya no quisieras que caminaras, y caminan muy rápidamente. Pero sea como una o como otra manera que estemos viviendo el tiempo, debemos de aprovechar al máximo. Los días se hacen muy cortos. Y yo quiero hablarle a usted que ha estado trabajando en la iglesia y que se ha cansado. Pero quiero hablarle a aquel que está cansado de estar mirando los que están trabajando y no han hecho nada. Voy a volver a repetir. Quiero hablarles a aquellos que están cansados de haber trabajado durante este año. Y quiero hablarles a aquellos que están cansados de ver a aquellos que están trabajando y no han hecho nada. Porque de una u otra manera todos nos cansamos. Pero el Señor quiere que nos cansemos trabajando y no viendo a aquel que trabaja. Entonces, Dios en este instante nos ha hablado diciendo: no temas manada pequeña, porque me ha placido daros el reino. Pero, hermano, para poseer ese reino tiene que haber una actividad de parte de nosotros. Y necesitamos hacer esa actividad. Necesitamos, si estamos durmiendo, despertar. Y si estamos despiertos, activarnos aún más. Porque el tiempo está marchando de una manera agigantada y nosotros necesitamos aprovechar este tiempo. Porque, bueno, los días están cada vez peor. Mira, hermano, me gustaría que usted y yo estuviéramos meditando que después de 365 días que hemos vivido, quiero hacerle una pregunta: ¿aún le sigue creyendo a Dios? Después de 365 días que han pasado, ¿aún le sigue creyendo a Dios? ¿Le cree más? ¿Le cree menos? ¿Está animado? ¿Está desalentado? Bueno, yo no sé cómo está usted, pero el Señor sí sabe cómo está usted. Y el Señor quiere que nos activemos. El Señor quiere que entendamos que Él ha puesto algo para nosotros y nosotros debemos de poseerlo. Pero quiero llevarlos un poquito a la historia, porque nosotros no somos el único pueblo que Dios le ha prometido algo. El Señor hizo un pacto con un pueblo llamado Israel. El Señor hizo un pacto con un varón llamado Abraham. Y el Señor ha hecho un pacto con nosotros, su iglesia, de que Él nos iba a dar el reino. Pero déjeme decirle que a muchas personas en el pasado han batallado para poseer lo que Dios ya les ha dado. Es de nosotros, pero necesitamos entender que necesitamos hacer un esfuerzo para poder lograr lo que Dios ha puesto para nosotros. Mire, hermano, vamos a pasar momentos muy difíciles, vamos a pasar momentos terribles en nuestra vida, pero también vamos a pasar momentos lindos. Yo creo que usted ya los ha pasado. Pero quiero decirle que aún hay más. Y Dios quiere bendecirle. Mire, me gustaría que ahí en el mismo libro que estamos, pero vaya por favor al capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1. Quiero recordarle que necesitamos hacer algo. Trabajar para el Señor. Dice el Señor de la siguiente manera a través de Juan en este versículo: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Mire, hermano, en esta parte nos habla acerca de que Jesús delega a algunas personas para hacer un trabajo.
Pero nosotros también entendemos que en el libro de Mateo, en los últimos versículos, esa misma ordenanza se nos dio a nosotros. Quiero que note que dice que Jesús le dijo, id antes que yo, y yo voy a ir después que vosotros. Eso quiere decir que nosotros tenemos un trabajo que hacer. Nosotros tenemos que presentar el reino de Dios. Y el Señor va a venir con su reino a las personas. Pero nosotros tenemos que hacer una actividad, hacer un trabajo. Y déjame decirle que somos pocos. Aunque en esta hora nos vemos bastante, una buena cantidad, en realidad somos pocos comparado a la gran multitud de personas que están fuera de esta iglesia, fuera de este mundo. En todo nuestro entorno hay miles de personas que necesitan que nosotros salgamos y que les hablemos. Ahora, le damos gracias a Dios porque ha habido maneras en las que el Señor ha podido trabajar con nosotros. Nos ha dado medios de comunicación, nos ha dado maneras de podernos expresar. Pero necesitamos usarlo, necesitamos hacerlo, disponemos a trabajar para conquistar lo que Dios nos ha dado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos mantenernos en la vida que tenemos, sino queremos triunfar cada día. De hecho, lo he hablado en el pasado, cada uno de los que estamos aquí hemos venido de otros países, somos inmigrantes porque deseamos ser mejores. Pero en las cosas espirituales también debería de haber ese sentimiento de ser mejores de lo que somos. Debería de haber ese sentimiento de esforzarnos un poco más para hacer lo que el Señor ha delegado para cada uno de nosotros. Miren, quiero recordarles acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también le había dado el Señor que conquistara. Pero el pueblo de Israel tenía algunos defectos que nosotros también lo tenemos. Repito, el pueblo de Israel tenía algunos defectos que nosotros también los tenemos. A veces cuando vemos la historia del pueblo de Israel nos sorprendemos cómo el pueblo de Israel, viendo que el Señor abría el mar, viendo que convertía el agua amarga en dulce, viendo que les daba maná, y cómo es posible que todo el transcurso de su vida en el desierto siempre renegaban. Pero quiero decirle que si se mira usted en un espejo y me miro yo en un espejo, somos muy idénticos a ellos. ¿Cuánto Dios nos ha dado? ¿Cuánto Dios nos ha bendecido? ¿Y cuánto continuamente nos quejamos? Mire, vamos a mirar que el pueblo de Israel salió de Egipto, como usted y yo salimos del mundo. Pero muchos se fueron quedando. De hecho, nosotros sabemos que solamente 2 de las 600,000 personas que salieron, sin contar los niños, pudieron heredar lo que Dios había predestinado para ellos. Ahora, es un número muy pequeño que nos hace meditar en nuestra vida espiritual. Y yo quisiera que veamos algunas de las cosas por las cuales este pueblo se quedó. Hermano, cuando nosotros decidimos servir al Señor, tenemos que entender que hay que esforzarnos, hay que no descuidarnos, porque el enemigo dice que anda como león rugiente alrededor. Y si nos quedamos un poco atrás, créame que nos va a llegar. Mire, vaya conmigo al libro de Deuteronomio, en su capítulo 25, versículo 17. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando saliste de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Pero nos vamos a enfocar en que ¿qué hizo Amalek? Dice que atacó la retaguardia. ¿Dónde estaban quiénes? Los que iban atrás. Dígale a su hermano, no te quedes atrás. Dígale con convicción, no te quedes atrás. Hermano, no nos podemos quedar atrás. Necesitamos seguir avanzando. Si tú llegases a la iglesia, necesitas seguir avanzando, porque si te quedas atrás, entonces Amalek te va a alcanzar. No queremos que nos alcance. Entonces, para eso necesitamos esforzarnos, necesitamos usted y yo seguir adelante. Porque déjeme decirle que ahí cayeron los primeros. Aquellos que los tienes que andar arrastrando. Que si no les hablas para que vengan a la iglesia, no vienen. Que si no les dices, no vienen. Que si no haces algo para que vengan, no vienen.
cuidado si eres alguno de ellos, porque Amalek te puede alcanzar. Él no tendrá compasión, así que necesitamos esforzarnos. Ya no esperes que te llamen, ya no esperes que alguien te estimule a venir. Recuérdate que la alma que el Señor te dio es tuya, así que tú tienes que cuidarla con temor y temblor, dice la palabra de nuestro Dios. Otra de las cosas que hizo el pueblo de Israel, vamos a ir viendo cómo de los 600,000 que salieron solo llegaron a quedar 2 personas. Otros lo que hicieron fueron murmurar. El libro de Éxodo en su capítulo 15, versículo 4. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Mire, hermano, usted entiende que nuestra vida cristiana debemos estar conscientes que no va a ser fácil. Dios nos prometió la victoria, pero no nos dijo que iba a ser fácil. Dios nos prometió que nos iba a bendecir, pero no nos dijo que iba a ser fácil. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea, el reino nos lo dio, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos problemas, entremos a ese reino. Así que, hermano, cuando estés pasando por alguna situación difícil, que en realidad solamente el objetivo de esa situación difícil es ver la gloria de Dios, no murmures, porque eso te debilita, eso te hace que no puedas avanzar. No entendemos cómo trabaja el Señor. Le dijo a Job: ¿tú entenderás acaso la mente de Dios? No podemos entender, pero una cosa sí sabemos, que tenemos la victoria asegurada si nosotros no murmuramos. Y eso nos lleva también a que debemos de tener paciencia, hermano. Levante su mano quien tiene mucha paciencia aquí. Ay, podemos decir que tenemos paciencia, pero déjame decirle que el Señor sabe qué tanto tenemos de paciencia y Él nos va a probar hasta el límite de nuestra propia paciencia. Algunos de aquí son más pacientes que otros, pero David cuando escribió el Salmo dice: pacientemente esperé al Señor. No creo que lo hacía con una sonrisa, sino quizás con unas lágrimas. Porque cuando clamamos de esta manera, no crea que estamos felices, pero Él pudo esperar pacientemente. Y nos enseña que debemos esperar pacientemente. Recuérdese, en ese mismo libro de Éxodo, en el capítulo 32, nos habla que el varón de Dios subió a aquel monte y no bajaba. Y viendo que no bajaba, entonces el pueblo dijo a Aarón que hiciera algo diferente de lo que debía de hacer. Vaya conmigo. Dice el versículo 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Hermano, una de las cosas o de las virtudes que necesitamos nosotros los cristianos es tener paciencia. Las cosas del Señor no son así, de allá, rápido. El Señor quiere que nosotros aprendamos a tener paciencia. ¿Qué dice? Soportaos los unos a los otros. Para soportar a alguien, ¿qué necesita usted? A ver, ayúdeme. Para soportar a alguien necesita usted paciencia. Y como somos un grupo de hermanos, nos tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Ser pacientes. El Señor viene, ¿lo creen? Pero algunos lo tienen por tardanza. Pero dice el Señor: sean pacientes. Necesitamos tener paciencia. A veces las bendiciones no vienen cuando nosotros las pedimos. Queremos que vengan hoy. Hoy quiero ser bendecido. Pero el Señor propuso en su corazón bendecirte mañana. Así que, ¿qué tienes que esperar? Tienes que esperar en Él. Tienes que usar la paciencia para que puedas salir adelante. Entonces vemos hasta este instante que este pueblo, unos se quedaron atrás, unos murmuraban, unos eran impacientes y otros más terriblemente rebeldes. Lo bueno que ahora ya no hay rebeldes, ¿no?
Se ven bonitos cuando se sonríen. Yo creo que todos nosotros, el ser humano, tiene algo de rebeldía. No podemos señalar a uno diciendo uno es rebelde, otro no. Yo creo que todos, en cierta manera, en cierto nivel, nosotros somos rebeldes. Porque, ya más le voy a poner este ejemplo tan sencillo para que por un instante, si usted, cuando dije yo hay rebeldes, ya quería codear a alguien, pero lo bueno que no lo hizo, porque ahorita usted va a entrar entre los rebeldes. Nosotros sabemos que el Señor nos dijo ir y predicar el Evangelio, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de nosotros salimos a predicar el Evangelio? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces esa persona es, ¿qué es rebeldía? Es estar en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos somos rebeldes? Yo creo que nos quedaría un amén triste, pero nos quedaría un amén. Somos rebeldes, tenemos esa naturaleza, pero hay de rebeldes a rebeldes. Y vamos a ver, bueno, en el versículo 1 del capítulo 16 de Números, nos habla acerca de un hombre llamado Coré. Todos sabemos esta historia. Llegó el instante que se molestaron tanto con Moisés y Aarón, porque diciendo, bueno, Moisés, tú siempre nos mandas, y que hazle aquí, y que hazle allá, y que hazle, que no todos somos santos, que no todos somos escogidos. Pero déjeme decirle que así como hay de rebeldes a rebeldes, también hay de santos a santos. O sea, Dios nos escogió a todos, Dios nos apartó, pero Dios también hizo ciertas divisiones. Todos conocemos que hay 5 ministerios, ¿verdad? Claro, entendemos eso. Entonces el pastor no es igual que el evangelista, ¿cierto? No, diferente, tienen diferente trabajo. El maestro, diferente. Entonces cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer. Por eso decía, hay de llamados a llamados, hay de santos a santos, hay de rebeldes a rebeldes. Cierta cantidad de rebeldía tenemos nosotros, pero hay de rebeldes a rebeldes. Y por eso era un rebelde de esos que llegaban hasta lo más alto de la rebeldía. Y contagia a un gran grupo de personas. A más de 250 contagió a aquel varón. Diciendo que bueno, si Moisés podía hacerlo, ellos ¿por qué no? Y déjeme decirle que ellos también quedaron en el desierto. Hermano, mire, ¿por qué estamos hablando de todos los que quedan? Porque indudablemente que cuando iniciamos un año, todos iniciamos un año con mucho ánimo. Pero vamos a empezar a enfrentarnos problemas y dificultades. Y va a llegar el instante que queramos dejar de trabajar al Señor. Ya no podemos cambiar lo que sucedió hace un año, ¿verdad? Lo que sucedió ayer ya no lo podemos cambiar, aunque nos sintamos mal. Pero sí podemos pensar en cambiar o en tratar de cambiar lo que va a venir el próximo año. Así que si este año nos quedamos atrás, si este año murmuramos, si este año fuimos impacientes o si este año fuimos rebeldes, este próximo año podemos ser mejores. Pero no mejor rebelde, ¿verdad? Y una última de las cosas por que el pueblo no entró, y era de las más grandes, fue que tuvo miedo. A veces pensamos que un fornicario no heredará el reino de los cielos, y la Biblia lo dice. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan varones, ni los mentirosos, pero tampoco los cobardes. Sí lo sabe, ¿verdad? El libro de Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. El Señor primero dice, no temas. Note que dice, no temas, manada pequeña. ¿Por qué el Señor dice no temas? ¿Por qué el Señor nos dijo no seas rebelde? ¿Por qué el Señor nos dijo no te quedes atrás? ¿Por qué el Señor nos dijo no murmures? Sino dijo no temas, manada pequeña. Porque la mayor debilidad de nosotros es nuestra cobardía al servir al Señor. Tenemos miedo a servir al Señor. Tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo al que va a pasar, tenemos miedo a las cosas que pueden acontecer, porque déjeme decirle que servir al Señor no es cualquier cosa. Servir al Señor va a requerir de valentía,
Si leemos a Josué, que fue uno de los que entraron, en el primer capítulo de su libro le menciona, mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces. Y no le dice una vez, le dice por varias ocasiones. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a necesitar ese valor. Ahora, cuando hablamos de valor, valor no es la ausencia del miedo. O sea, no crean que cada vez que pasa un predicador aquí no tiene miedo. Yo creo que todos los siervos del Señor, cada vez que les toca predicar, tenemos temor. Señor, ¿qué vamos a decir? ¿Qué nos vas a dar que hablemos? Y en ocasiones el Señor se espera hasta el último instante para darte y viene uno tembloroso. Todos tenemos miedo, pero el tener valor no es que se vaya el miedo. El tener valor es la capacidad de poder controlar el miedo en ti. Repito, el ser valiente no es que no tengas miedo. El ser valiente es que tengas la capacidad de poder controlar ese temor y hacer el trabajo del Señor. Y nosotros vamos a requerir de ese valor para hacer el trabajo del Señor. Vamos a leer en Números capítulo 13, vaya conmigo rápidamente al versículo 31, nos habla de una de las palabras, porque casi todo el capítulo, de la mitad en adelante, nos habla acerca de la actitud que tomó el pueblo. Pero vamos a leer estos últimos versículos. ¿Qué dijeron los varones? Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra es tierra que traga a sus moradores. Bueno, no era la tierra que fluía leche y miel. Cuando vieron esa tierra, ¿qué decían que era una tierra? Que fluía leche y miel. Dice que traían los primeros frutos de esa tierra y cuando la mostraron, dice, sí, ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Pero cuando ya el Señor les dice que había que conquistarla, entonces ellos dijeron, no, esa es una tierra que se tragan los moradores. ¿Qué era lo que tenía? Miedo. Ahora si puede a uno que está a tu lado y dice, no tengas miedo. Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos ahí a gigantes, hijos de Anak, de la raza de gigantes. Y note aquí, dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Pero ellos lo que estaban pensando, éramos nosotros a nuestro parecer. ¿Dijeron los gigantes o dijeron ellos? Ellos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Porque tenían miedo, hermano. Cada uno de aquellas personas que salieron de Egipto estaban destinadas para poseer el reino. Pero cuando ellos empezaron a caminar, algunos dicen que se quedaron atrás, otros murmuraron, otros no tuvieron paciencia, otros fueron rebeldes y los demás, la mayoría, tuvo miedo. Pero solamente 2 varones se levantaron. Josué y Caleb dice, no, lo podemos hacer. Ahora, quiero yo que usted tome muy en cuenta lo que voy a decir adelante. Usted sabe que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y yo me siento un poco mal al pensar que Josué y Caleb, que eran tan valientes, tuvieron que pasar 40 años en el desierto por causa de una multitud de cobardes. Repito, ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto por una multitud de cobardes. Hermano, es tiempo que nosotros nos sacudamos el miedo y empecemos a trabajar, porque déjeme decirle que si usted no es valiente, usted está deteniendo la obra del Señor. El Señor quiere que esta manada pequeña conquiste. Pero cuando usted empieza a decir que no podemos y que no la vamos a hacer, entonces, la realidad, no podremos ni la vamos a hacer. Porque estamos confesando que no lo vamos a hacer. Y aunque haya 2 o 3 valientes, el Señor dice, como quiera, yo sé que ustedes son valientes. Pero debido a que este pueblo es cobarde, te van a tener que quedar aquí. Hermano, yo no me quiero quedar donde estoy. Así que yo quiero estimularle que usted y yo seamos valientes.
que reconozcamos que tenemos miedo, pero que nos enfrentemos a nuestros temores. ¿Usted se puede imaginar cuando David se enfrentó con aquel gigante? ¿Tendría miedo o no? Claro que sí, tendría que haber tenido miedo, pero él sabía que el Señor estaba con él, que Jehová Dios estaba con él. Nosotros vamos a tener miedo, pero vamos a esforzarnos para entrar. Mire, en 1 Corintios, en su capítulo 10, que no lo vamos a leer, pero nos habla acerca del pueblo de Israel. Específicamente, Pablo escribe del pueblo de Israel y dice que lo que más hacía al pueblo le gustaba comer y beber. Para eso eran buenos. Dice Pablo que agarraban su carro y que se iban al restaurante de los chinos y que hacían una línea larga para empezar a comer. No, eso no lo dice. Pero dice la Biblia que ellos eran buenos para comer y beber. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor. Hermano, le quiero invitar a usted, porque estamos varias iglesias representadas aquí. Y no estoy hablando de una manera a nuestra iglesia solamente, sino al pueblo del Señor. Que necesitamos despertar. Porque usted puede hacer que su iglesia avance o que su iglesia se detenga. No, es que el pastor Leiva no le echa ganas. Por eso no hemos avanzado. Es que la hermana Narud, no, ahí se la pasa en el mall y no hemos avanzado. Es que el hermano Josué, no, se la pasa trabajando y no sé qué anda en su mente. Por eso no hemos avanzado. Déjeme decirle una cosa. Que no es así. La mayoría de las iglesias no avanzan porque los miembros no quieren avanzar. Cuando el pastor viene y pone un proyecto, dicen, no hay dinero, no podemos hacerlo, estamos muy pequeños. Y el Señor dice, no te preocupes. Como a aquel varón le dijo aquel profeta, aquel siervo del Señor, a Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, hermano, yo quiero invitarle a que nos ayude a empujar esta carreta. Y cuando le estoy diciendo en su iglesia, que ayude a su pastor a empujar esa carreta que necesitamos empujar. Porque déjeme decirle que si usted se sienta en la carreta como acostumbramos a hacerlo, cuando usted se levanta va a estar adolorido de esta parte de aquí atrás. Y va a bajarse cansado, ¿cierto? Ande todo el día en el carro y después cuando se levanta, ¿cómo va a levantarse? Adolorido. Y si trabaja va a bajar, va a ponerse de pie, ¿cómo? Adolorido de la misma manera. Entonces yo entiendo por qué nosotros nos gusta mejor sentarnos que trabajar. Porque si me quedo durmiendo en mi casa, déjeme decirle que yo me levanto con dolor de espalda, pero sin nada en mi bolsillo. Pero si voy a trabajar, regreso con dolor de espalda. Pero tengo la esperanza de que algo me estará esperando el viernes. El Señor, hermano, quiere que usted y yo entendamos que debemos de bajarnos de aquella carreta, como aquella ilustración lo ha dicho, y que empecemos a empujar la carreta. Porque lo único que estamos haciendo, debe decirle, el que está jalando la carreta, aunque en instantes se queja, pero cada vez se está haciendo más fuerte. Pero el que no hace nada, cada vez se está haciendo más débil. Y más débil. Llegará el instante que está tan débil, que si se cae de la carreta, ni se va a poder levantar. Así que yo le quiero invitar, hermano, a que nos bajemos de la carreta y empecemos a retirarnos un poco y digamos, Señor, yo quiero empezar a empujar la carreta, quiero jalarla, no sé dónde me pongas, atrás o enfrente, pero yo quiero ayudar a que esta carreta avance. Yo quiero poseer la tierra que el Señor ya nos dijo que es de nosotros. Pero dice, no temas manada pequeña, porque al Señor le ha placido daros el reino. Ahora, para poseer ese reino necesitamos esforzarnos, necesitamos animarnos. Hermano, el tiempo es muy corto. Usted y yo sabemos que el reino de los cielos ya está aquí, se ha acercado. La venida del Señor, en cualquier instante oímos el shofar y nos tenemos que ir. Pero la pregunta, ¿y nuestra familia, y nuestros vecinos, y nuestros amigos, y las personas que amamos, qué les va a pasar? ¿Y quién va a ser el culpable?
Hermano, quiero hablarle a aquel que ha trabajado. Yo sé que muchos han trabajado. Por la mayoría de los que estamos aquí hemos trabajado. Pero quiero hablarles a ustedes que han trabajado. Porque trabajar, jalando la carreta para varias personas que no lo quieran hacer, es difícil. Y quizás debido a eso usted ha querido murmurar. Y quizás debido a eso usted esté trabajando, pero diga, ya no quiero hacer. Para venir a empujar a estos que no quieren hacer nada, mejor me quedo a la casa. A veces Satanás entra en nuestra mente diciendo eso. Pero déjeme decirle que todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene una recompensa. Y que debemos de hacerlo por amor. Colosenses en su capítulo 3, versículo 23, usted va conmigo. Dice así: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No está trabajando usted para un hombre. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y este versículo nos habla a los que le están echando ganas y a los que no le están echando ganas. Para que pueda ilustrar en su mente la injusticia que es. Imagínense que, Javier, ¿me ayudas? No, Javier, ¿me ayudas? Ven, Javier. Para ver, si yo le dijera a Javier, por favor, agáchate, yo quiero que me lleves cargando hasta allá. ¿Usted qué diría de eso? Que soy un injusto. Pero es que ya tengo mucho tiempo y él me tiene que cargar porque él es nuevo. Pero usted sabe que eso es injusto. Gracias. A veces nosotros así hacemos y nos cargamos con alguien de la iglesia y ore por mí, y ore por mí, y el pobre hermano ora por fulano, ora por mengano, y el pobre hermano ya ni se puede parar. Déjeme decirle que él está creciendo, él se está poniendo más fuerte. Pero lo que usted está haciendo es injusto. Y los injustos tampoco heredarán el reino de los cielos. Así que nosotros nos tenemos que esforzar, cada uno de los que estamos aquí. No podemos estar viviendo de los demás, tenemos que esforzarnos para nosotros heredar el reino de los cielos, que ya es de nosotros. Pero quiero volver con aquellos que están esforzándose. Hermano, si te estás esforzando, aunque en instantes quisieras renegar, porque para ser sinceros, en tu mente podría venir ese pensamiento. Y quizás sigas trabajando, pero ya no sigas trabajando con el mismo amor. Déjame decirte que si no trabajamos con el mismo amor, ya también estamos en problemas. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, del versículo 2 en adelante, le habla el Señor a una iglesia llamada Éfeso. Y le empieza a decir, yo sé que has hecho muchas cosas. Vaya conmigo, por favor. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Note que aquí apareció la palabra paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, o sea, no te has quedado atrás. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, quizás un hermano te ha hecho la vida imposible y tú has dejado tu primer amor. Yo te invito en esta hora que lo recuperes. Porque no tiene caso empezar un nuevo año y no tener amor por la obra. No puedes estar trabajando en un puesto si no amas lo que estás haciendo. Y si no amas por quién lo estás haciendo. Si nosotros estamos perdidos en esta área o hemos perdido el amor, no estamos avanzando como quiera, no entraremos en esa tierra que el Señor nos prometió. Porque el Señor es muy estricto con lo que Él nos pide, que lo hagamos de corazón. Recuérdense, no estamos trabajando para el hombre. Dios pone en ocasiones un hombre enfrente de nosotros, pero no estamos trabajando para ese hombre, estamos trabajando para el Señor. Cada uno de los que estamos aquí, yo he estado bajo la obediencia a un pastor, y usted está bajo la obediencia de un pastor, y todos de una u otra manera nos sujetamos a cierta autoridad. Cuando nosotros lo hacemos, estamos obedeciendo al Señor. ¿Tu pastor se puede equivocar? Claro, es un ser humano. Y en ocasiones Dios permite que Él se equivoque para que tú aprendas a no equivocarte como Él.
Pero no por eso debemos de perder el amor por el Señor y por la obra. Necesitamos amar la obra. Y entonces de esta manera nosotros sí podemos poseer aquello que Dios. Repetimos el texto que leímos al principio. No temas manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido dar el reino. Quiero enfocarme por un instante más en la palabra pequeña. No somos muchos. Y quiero dar algunas estadísticas para que usted entienda la importancia de que usted a veces dice, pero es que estoy en la iglesia y solamente yo le echo ganas. Pues gloria a Dios porque le echas ganas. Porque sabes que son pocos los que hay como tú. Y si tú decides no servir, no sabemos qué va a pasar. Estadísticamente hablando, dice que del 100% de una congregación, hablando mundialmente, solo el 5% está respaldando la obra. O sea que de una congregación de 100, solamente 5 personas están respaldando la obra. Muy poco, ¿verdad? El 17% de la congregación dice que ayuda. El 5% lo hace. Y el 3% es quien realmente cumple los requisitos. Así que si tú eres el 3%, somos pocos. Pero me pongo a imaginar esto. Hermanos, si nosotros como cristianos, con el 3% trabajando a su 100%, hemos logrado muchas cosas, ¿se puede imaginar si toda la iglesia despertara con lo que podríamos hacer? Repito, si son solo el 3% que está trabajando, se ha logrado tanto. ¿Se puede imaginar si usted se despertara y decidiera caminar como los demás caminan? Esforzarse como los demás se esfuerzan y hacer el trabajo como los demás lo hacen. Entonces habría un cambio. Estamos deteniendo la obra del Señor. ¡Aleluya! Hablando mundialmente, todos nosotros necesitamos despertar. Necesitamos hacer algo. El reino de los cielos está aquí. Se nos va a ir de la mano. Recuérdese que el tiempo vuela. Usted y yo no somos eternos. Si no hacemos nada hoy en esta tierra, un día estaremos delante de la presencia de Dios y iremos sin nada. Así que le animo al que está trabajando, trabaje más. Y al que no ha trabajado, despiértese y trabaje. Bájese de esa carreta y empiece a empujarla juntamente con nosotros para que podamos lograr más. Póngase de pie, hermano, en esta hora y oremos pidiéndole al Señor que Él nos ayude a poder esforzarnos más y a poder lograr aún más, porque aún hay más para cada uno de los que estamos aquí. Ore juntamente conmigo y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Mire, si alguno de ustedes que está aquí, porque estamos de diferentes congregaciones, se siente cansado, porque en ocasiones se siente uno cansado. O estás trabajando en tu congregación, pero ya no sientes el mismo amor por trabajar en la obra. Hoy es un bonito momento para que le digamos al Señor, Señor, quiero volver a ese primer amor, quiero trabajar con un corazón verdadero, sin que nada me esté interrumpiendo. Quiero agradarte. Así que si usted quiere hacerlo, hacer esta oración, es el momento para hacerla. Ore juntamente conmigo. Padre Celestial.